El 1 de diciembre de 1982, Miguel de la Madrid Hurtado tomó posesión como presidente de la República, tras ganar las elecciones. Madrid tuvo que hacer frente a la severa crisis heredada del sexenio anterior. Buscó el federalismo y recuperar la confianza del pueblo, aplicando la política de la renovación moral. Atendido el problema, la nacionalización de la banca, creciente inflación y el nulo crecimiento ocasionado por el pago de la deuda. Aplicó el Programa Inmediato de Reordenación Económica de 1982 y el Pacto de Solidaridad Económica. Su política social se caracterizó por la disminución del gasto social, cancelación del reparto de la tierra y reducción del presupuesto destinado a la educación y los servicios de salud. Puso en operación el Programa Nacional Alimenticio, PRONAL, una especie de continuación del SAM del sexenio anterior. La finalidad del Programa Inmediato de Reordenación Económica fue combatir la inflación y proteger el empleo y recuperar el ritmo de crecimiento disminuyendo el gasto, reestructurando la administración pública, aumentando los ingresos fiscales. Por su parte, el Pacto de Solidaridad Económica entró en operación tras la caída de la Bolsa de Valores, que consistía en combatir la inflación mediante un acuerdo entre el gobierno federal y los tres sectores productivos. En diciembre de 1982 se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación, el impuesto del IVA al valor agregado pasó del 10 al 15%, no se podía cancelar la deuda externa, se redujo los fondos monetario internacional, exigía la apertura comercial y la venta de empresas gubernamentales. En México había existido renuncia a incorporarse a la dinámica que operaban en el mundo, hasta que en la crisis de 1982 la devaluación de la moneda y la presión externa pusieron el fin de la política del Estado de benefactor, proporcionando la irrupción del neoliberalismo, doctrina económica que retomaba las ideas del liberalismo económico y considerara negativo la intervención estatal de la economía. La económica propició de forma ineludible también la dependencia política. Tuvo que hacerse reformas políticas y sociales en un intento por demostrar al mundo que era una nación que se conducía por la vía de la democracia. Una de las primeras acciones que se aplicó en México fue la incorporación al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el CAT. El ingreso de México al CAT significó la reducción de los permisos e impuestos para la importación de productos manufacturados. Se ampliaron oportunidades para traer la inversión extranjera y los mercados para que colocaran sus artículos. En septiembre de 1985, la capital del país fue sacudida por un sismo de 8.1 grados. Por este hecho, propició la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. Ocurrió la caída de los precios internacionales del petróleo, el cierre de los mercados para productos mexicanos en el extranjero, el desgaste político. Se designó a la Comisión Federal Electoral como máximo órgano de este rubro, siendo integrada por representantes de los partidos políticos y aprobación directa con los resultados electorales obtenidos. Se incrementó el número de diputados y 200 de representación popular.
Asimismo, la planeación democrática hizo una reforma a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales en 1986, en la que se aprobó una iniciativa para elaborar el nuevo Código Federal Electoral, que garantizaba la libre participación de los partidos políticos en los procesos electorales, la creación del Tribunal de Contención Electoral y la Comisión Federal Electoral. En 1986 se pusieron en órbita los satélites Morelos 1 y 2, hecho que fue muy importante en la historia de las telecomunicaciones en México. También en 1986 las reservas de divisas descendieron a un nivel peligroso. El peso entró en caída libre al respecto al dólar y el crecimiento para el conjunto del año fue ampliamente negativo del menos 3.8% del PIB. A lo largo de 1987 se dio una recuperación de las explotaciones no petroleras gracias al valor competitivo del peso y el sellado de importantes acuerdos crediticios en la banca internacional. Se recuperó el precio del barril de crudo, así que las reservas de divisas elevó su nivel hasta el valor histórico de los 15.000 millones de dólares. El 5 de octubre de 1987, la Bolsa Mexicana de Valores explotó ante el incontrolado proceso de ventas, perdiendo el 50% de su volumen de la capitalización. El hecho coincide con el crack de la Bolsa de Nueva York. Solo pudo detenido con la urgente entrada en las operaciones de compra de Nacional Financiera. El 18 de noviembre, el gobierno impuso una devaluación del peso del 55% y el tipo de cambio intervenido se fijó en las 2.278 unidades por dólar, haciéndolo coincidir con el tipo de cambio libre. De enero a diciembre de 1987, la moneda mexicana había perdido el 192% de su valor. Sucesivamente, depresiones y la inflación para los 12 meses registrados en la tasa de 160%.